Una de las misiones propias de los profetas en este hablar en nombre de Dios es anunciar la salvación. Tiene estas dos grandes dimensiones. Una es la denuncia del pecado de Israel y la otra es el anuncio de la salvación. En este sábado que escuchamos unos versículos del capítulo 9 del profeta Amós, se hace referencia a esta reconstrucción. Aquel día yo levantaré la choza derruida de David, repararé sus brechas, restauraré sus ruinas, la reconstruiré como en tiempos pasados. Cambiaré la suerte de mi pueblo Israel, reconstruirán las ciudades devastadas y las habitarán. E incluso con rasgos superlativos está descripta esta prosperidad. En las montañas harán correr el vino nuevo y destilarán todas las colinas. El fruto del trabajo, que será sobreabundante. Y estas referencias que hace a la restauración de Israel tienen que ver con la acción de Dios, tienen que ver con la misericordia de Dios. Dios había tantas veces castigado a su pueblo a causa de la infidelidad, del quebrantamiento de la alianza, de la persecución a los profetas, de la corrupción del culto, de la resistencia a la palabra de Dios. Y Dios ciertamente que castiga a su pueblo con un sentido también, evidentemente, pedagógico, para que se dé cuenta de lo que realmente significa apartarse de Dios, para que experimente las consecuencias. Pero Dios promete esta prosperidad a su pueblo, y en el sentido más profundo de la palabra, esa prosperidad tiene que ver no solo con una prosperidad física, material, sino con los beneficios espirituales de la redención. Es como si estuviera describiendo la restauración de las almas, porque lo que hace el pecado es destruir la armonía, la vitalidad, la prosperidad, la belleza de las almas, en primer lugar. Entonces, ciertamente que las profecías tienen que ver con hechos históricos, concretos, pero también tienen que ver con esta aplicabilidad que tienen a lo largo de toda la historia y una referencia a la consumación de la historia y al mundo futuro. Es estas profecías de restauración que tienen que ver con la manera en la cual la obra de Dios se lleva definitivamente a cabo, especialmente con la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Todo está cumplido, dice Jesucristo en lo alto de la cruz. Y entonces es una manera de hablarnos de la vida eterna, en definitiva, la restauración definitiva, plena, perfecta y sobreabundante del verdadero pueblo de Dios, que es la Iglesia. Y esto que sucede en un sentido histórico, podríamos decir, y más allá de la historia, en la consumación definitiva en la patria celestial, sucede cotidianamente en cada uno de nosotros, en nuestras almas. Nuestras almas, cuando se apartan de Dios por el pecado, pierden esa armonía interior, esa vitalidad que el Señor por la gracia nos concede. Pero siempre está la misericordia. Nunca debemos ver el pecado como un absoluto, sino verlo desde la perspectiva de la misericordia. Entonces, cuando hay arrepentimiento, la misericordia se derrama efectivamente en nuestras almas y produce esto, una prosperidad mayor aún que la que puede describir el profeta en la aplicación física, en la aplicación histórica. La prosperidad de las almas, la vitalidad del alma supera amplísimamente la prosperidad y la vitalidad de situaciones temporales, de situaciones de orden físico. Y entonces nos habla en definitiva de la obra de Dios. Los profetas siempre hablan de eso, no solamente denunciar el pecado y por lo tanto el castigo que Dios
le proporciona a su pueblo a causa de esas faltas, sino mostrar esta perfección de la obra de Dios. Dios que ha creado el mundo y que lo recrea, que lo hace nuevo. ¿Sí? Yo hago nuevas todas las cosas. Esta expresión también está aquí transversalmente presente a lo largo de toda la Escritura. Esa creación inicial que Dios hizo, que fue no corrompida totalmente, pero sí que experimentó el poder del pecado, la fuerza del pecado, el impacto y las consecuencias del pecado, y la recreación, esta obra totalmente plena de Dios, de reconstrucción espiritual. Podemos compararlo con otros textos de la Sagrada Escritura. Pensemos, por ejemplo, en el Hijo Pródigo. El Hijo Pródigo se va alejando del Padre Celestial y su vida se va perdiendo, va siendo despojado, va siendo esclavizado. Se arruina esa vida. Pero el Padre misericordioso lo llama y él retorna, y ahí se celebra esa gran fiesta, la restauración definitiva, ¿no? Estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Esto también lo proclama el Salmo que leemos en este sábado, el Salmo 84. Es una proclamación de esta restauración. Voy a proclamar, dice el Salmo, lo que dice el Señor. Promete la paz para su pueblo y para sus amigos, para los que se convierten de corazón. Y alude a estas imágenes también de índole física, de índole vegetal. El mismo Señor nos dará sus bienes, nuestra tierra producirá sus frutos. ¿No? Esa tierra que el libro del Génesis nos mostraba en plenitud, en belleza, y que a partir del pecado Dios le dice a nuestros primeros padres que le dará cardos y espinas y que ganará el pan con el sudor de la frente. Bueno, acá plenitud de bienes, la tierra que produce frutos. Bueno, tantas imágenes en esta misma línea que nos presenta la Sagrada Escritura. Pensemos también aquí lo que significa la semilla, que es Jesucristo, que viene al corazón, las diversas clases de tierra que nos habla en la parábola del sembrador, la tierra buena que produce fruto. Podemos pensar en el Salmo primero también, ¿no? Ese árbol plantado que da fruto a su tiempo. En el Apocalipsis también aparece la plenitud del fruto. Entonces se nos va anunciando esto. Ciertamente que el pecado causó la peor de las situaciones en la historia, pero Dios no abandona nunca. Dios tiene dispuesto para nosotros esta restauración, esta recreación, pero acá el Salmo nos habla también de esa conversión del corazón, la conversión del corazón que atrae, por supuesto, esa misericordia de Dios especialmente. Es necesario el cambio de corazón, es necesario un corazón nuevo, lo que nos dice el Evangelio de hoy de San Mateo en el capítulo 9, una partecita simplemente que quería comentarles, cuando Jesús dice no se pone vino nuevo en odres viejos, sino que es necesario un odre nuevo, el corazón representa ese odre, y así ambos se conservan. Es necesario cambiar el corazón. Los profetas también lo anunciaban. Les quitaré ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Este vino que representa aquí en el Evangelio los bienes mesiánicos, la sangre de Cristo, podríamos decirlo de una manera más concreta, pero es la plenitud de los bienes mesiánicos. Ese vino nuevo, recordemos por ejemplo allí las bodas de Caná, el vino nuevo que simboliza allí la sangre redentora de Cristo. Para recibirlo es necesario un corazón nuevo. Y un corazón nuevo nosotros no lo podemos producir por nuestras propias fuerzas y por eso es necesario siempre rogar a Dios que nos dé un corazón nuevo, que nos dé un corazón semejante al suyo. Pidámosle al Señor entonces que nos conceda esa gracia y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.